¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal, a su canal, Un Criminólogo en México. Nos encontramos en el segundo programa de la sección Casos Criminológicos, que como ustedes recordarán, inauguramos hace ya algunas semanas atrás con el caso de Gregorio Cárdenas Hernández, mejor conocido como el Estrangulador de Tacuba. Este caso que conmocionó no solo a la capital, sino a la sociedad entera mexicana en los años 40 del siglo pasado a través de una serie de actos atroces que significaron pues que Gregorio sea catalogado como un feminicida o uno de los primeros feminicidas contemporáneos del país. El día de hoy traemos también un caso muy importante, muy relevante, muy emblemático en la historia de las ciencias penales en México, el caso Rosendo Radilla Pacheco, el cual vamos a analizar a partir de 4 puntos, de 4 perspectivas, de 4 interrogantes. En un primer momento, los hechos y las circunstancias que rodearon el caso de Rosendo, que en particular ya hablaremos más adelante, es una desaparición forzada de personas. En segundo lugar, la respuesta del Estado mexicano, que intencionalmente hemos dejado vacío, principalmente para evidenciar que no ha habido una respuesta, que todavía sigue siendo un pendiente para el Estado mexicano y las instituciones de seguridad y justicia. En tercer lugar, los impactos del caso. Ya veremos que en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos publica su sentencia en contra del Estado mexicano en el caso de Rosendo Radilla y sus familiares, y bueno, eso a su vez pues ha impactado en el ordenamiento jurídico nacional en diferentes ámbitos, en diversos ámbitos. Y finalmente vamos a concluir este segundo programa del caso de Rosendo con una lectura criminológica, con algunas reflexiones, con algunos puntos de inflexión que este caso pues trae, ¿no?, para todas y todos los criminólogos que nos están viendo. Es así que sin más preámbulo vamos a iniciar. Como les comentaba, el primer punto tiene que ver con los hechos y las circunstancias que rodearon este caso. La primera interrogante es pues plantear quién es Rosendo Radilla Pacheco, y aquí vamos a abordarlo desde dos dimensiones o desde dos perspectivas, dos datos importantes. En primer lugar, Rosendo va a ser parte de un conglomerado importante de habitantes que van a sufrir la injusticia social, que van a sufrir diferentes represiones sociales, militares, policiales, van a sufrir las condiciones históricas de existencia en el Estado, prácticamente pues, revolucionarias hasta 1940, 1950. Y que todavía hoy persisten desafortunadamente en el estado de Guerrero. Entonces va a ser parte de esa base de descontento social, y eso va a ser precisamente pues que Rosendo empiece a participar activamente, que sea proactivo en diferentes áreas, en diferentes sectores. Es así que en los años 40, en los años 50, él va a participar en las defensas rurales, que son formalizadas por el entonces presidente de Cárdenas para defender a los ejidos, para defender a las escuelas. Posteriormente, Rosendo va a ser incluso presidente municipal del municipio de Atoyac de Álvarez, en Guerrero. También va a participar en diferentes pues unidades o en diferentes organizaciones comerciales de campesinos, y finalmente Rosendo va a participar también en algunos grupos, en algunos movimientos, en algunas organizaciones de guerrilla, como puede ser la Liga del Sur de Emiliano Zapata, o también la Asociación Cívica Guerrerense, que posteriormente se va a transformar en Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Entonces, esto va a dar pauta precisamente al segundo punto, que es qué le pasó a Rosendo. Por este descontento que ya decíamos fue fundamental para que Radilla empezara a participar políticamente, para que participara también de manera informal en algunos movimientos de sublevación. Es entonces que empieza Rosendo a ser vigilado, a ser investigado por algunos organismos policiales, por algunos organismos de la policía secreta, en particular de la Dirección Federal de Seguridad. Hay documentos que evidencian cómo Rosendo pues era vigilado por el entonces director de la DFS, de la Dirección Federal de Seguridad, Gutiérrez Barrios. Posteriormente, en el marco de la
intensificación de la represión militar que va a tener lugar en Guerrero en los años 70, ¿no? A partir obviamente del levantamiento guerrillero, por un lado de Genaro Vázquez y posteriormente más fuerte del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas. Rosendo va a ser detenido en 25 de agosto de 1974, va a ser detenido arbitrariamente por elementos del ejército mexicano. Rosendo se dirigía a ver a su madre con uno de sus 11 hijos, iba en un autobús de Flecha Roja y en el segundo retén militar lo bajan, lo identifican y lo detienen arbitrariamente. Él le dice a alguno de los militares que lo detiene que por qué lo está bajando, que por qué lo están trasladando al cuartel, y ellos le reviran diciendo que por componer corridos, a lo que Rosendo dice pues eso no es ningún delito. Entonces esa es la primera fase, ¿no? del caso de Rosendo. Lo detienen arbitrariamente de manera ilegal y después por varios testimonios que pues han también participado en la investigación que está en transcurso por parte de la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales de la hoy Fiscalía General de la República. Se sabe que Rosendo es trasladado al entonces cuartel militar de la 27 Zona Militar, en lo que hoy es la Ciudad de los Servicios, allá en Atoyac de Álvarez. Se sabe por varios testimonios que Rosendo estuvo allí, que fue torturado, se le veía con pues algunos signos de maltrato físico, desnudo, desnutrido, con los ojos vendados, con los ojos tapados, ¿no? de algodones. Hoy se sabe que una de las prácticas de tortura más significativas de entonces de algunas corporaciones policiales militares y que todavía hoy desafortunadamente subsisten, pues es precisamente infligir dolor en los ojos a través de la incrustación de agujas. Entonces eso es lo último que se sabe, ¿no? Por ahí algún testigo menciona que a los pocos días de que Rosendo estuvo en el cuartel, lo extraen en una pick-up roja y a partir de ahí ya no se sabe nada. Hoy ya prácticamente estamos cumpliendo 50 años del caso, de lo sucedido, y no se tiene pues ningún dato que pues ayude significativamente a encontrar a Rosendo Radilla o a sus restos mortales, por lo que en ese sentido hablamos principalmente de una desaparición forzada de personas en el sentido de pues cumplirse los elementos del tipo penal. Por un lado, la parte de la detención legal o ilegal, en este caso ilegal por parte de agentes del Estado directamente, seguida obviamente de la falta de información, de la negación de información sobre su paradero. Eso fue lo que le pasó a Rosendo. ¿Bajo qué circunstancias? Es la otra interrogante. Bueno, aquí hay que advertir que el caso de Rosendo Radilla es representativo de lo que sucedió en los años 60 y 70 bajo la denominada, la conocida hoy como Guerra Sucia, que también es producto a su vez de manera internacional de la Guerra Fría. Recordemos que después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial viene la Guerra Fría, es decir, este enfrentamiento por parte de las potencias mundiales más importantes, por un lado el capitalismo de Estados Unidos y por otro el socialismo de la URSS. Es así que la Guerra Fría, pues, si bien es cierto, no es una guerra convencional, no hay fuerzas armadas ocupando otros territorios, pues sí tiene efectos muy importantes y los tiene en muchísimos países, entre ellos pues Latinoamérica, las dictaduras, etcétera. Entonces la Guerra Sucia de México no es la excepción. Entonces Rosendo no es un caso aislado, no es un caso marginal, por el contrario es un caso representativo de un contexto donde el Estado mexicano genera un plan, una política de Estado tendiente a destruir, a aniquilar a las guerrillas, a los grupos de izquierda, a los movimientos que no, pues obviamente que no consienten o que no son muy afines a la política partidista del entonces Partido Revolucionario Mexicano, hoy Partido de la Revolución Institucional. Entonces ese caso, ¿no? Es representativo de este contexto que ya abordaremos mucho más detenidamente al final de los puntos con la lectura criminológica.
En segundo momento, ¿cuál es la respuesta del Estado mexicano? Como les decía, intencionalmente hemos dejado aquí, ¿no? En el pintarrón, pues este espacio vacío, porque desafortunadamente la respuesta del Estado mexicano no se da, sino es hasta prácticamente inicios del siglo XXI. Es decir, prácticamente después de 20, después de 30 años. El caso, obviamente, de Rosendo Radilla Pacheco inmediatamente es denunciado por sus familiares, primero a nivel estatal, a nivel federal, llega el caso también a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no será hasta finales del siglo XX, con la creación en el gobierno de Salinas de Gortari de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la comisión precisamente va a traer este y otros casos de representativos o parte de la guerra sucia para después crear la fiscalía ya en el sexenio de Fox de los delitos del pasado, ¿no? La famosa FEMOSP. Y después el caso va a ser turnado, ¿no? a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que finalmente pues va a regresar algunas recomendaciones al Estado mexicano, y es cuando ya la FEMOSP pasa el caso a la hoy Fiscalía General de la República, que cabe subrayar sigue investigando, ¿no? Fundamentalmente para localizar a Rosendo Radilla o sus restos mortales. Entonces, desafortunadamente la respuesta del Estado mexicano nunca se dio. Es un caso de crimen de Estado, y en ese sentido pues obviamente, como decíamos, parte fundamental del tipo penal de este tipo de crímenes, como la desaparición forzada, pues tiene que ver con la falta de información, con la negación de la información. El ejército nunca ha respondido por tales violaciones graves a derechos humanos, nunca se ha hecho responsable, nunca ha aceptado la responsabilidad penal de algunos de sus miembros o de la institución armada en ese entonces que se utilizó políticamente el ejército. En tercer lugar, los impactos del caso. Ya decíamos en el segundo punto que mejor la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano, mejor la Corte Interamericana intervino, investigó y generó un informe a partir del cual obviamente pues se dan algunas recomendaciones, algunos impactos. El informe o la sentencia se da en noviembre del 2009, si no mal recuerdo 23 de noviembre del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentencia al Estado mexicano en contra del caso Rosendo Radilla Pacheco y sus familiares. Es una de las primeras sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano. Lo sentencia por pues haber violado algunos derechos como la libertad, como la personalidad de la persona y sus familiares de Rosendo Radilla Pacheco, etc. Algunos de los cambios estructurales que provinieron a partir de esta sentencia, uno muy importante es el control de la convencionalidad, ¿no? Este caso, esta sentencia va a ser fundamental para que en 2011 en México pues se genere, se discuta, se piense, se diseñe y se publique la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la cual, como ustedes saben, pues uno de sus puntos más característicos es que ya no es la Constitución lo más importante dentro de la llamada pirámide de Kelsen, sino que ahora por encima están los tratados internacionales. Entonces, estos tratados tienen que ser observados en todos los casos por jueces, por ministerios públicos, fiscales, defensores, etcétera, y a eso precisamente se le llama el control de convencionalidad. Otro impacto también muy importante fue en términos del fuero de guerra, que si bien es importante que subsista dentro del ejército, pues también era importante que se limitara a cuestiones internas. Antes del caso, incluso las víctimas tenían que ir a las instituciones militares, a los cuarteles militares a dar su testimonio, por lo cual obviamente pues esto era violatorio de derechos humanos y de los estándares internacionales más importantes. Cabe decir que a pesar de ello, todavía hay muchos retos y hay muchos pendientes para que el Código, por ejemplo, de Justicia Militar o la Constitución, pues verdaderamente suponga un control civil, un control constitucional, un control democrático y un control desde los derechos humanos de las Fuerzas Armadas en nuestro país.
Un tercer punto también muy importante que trajo esta sentencia de la Corte, pues tuvo que ver con pues desclasificar muchos documentos, ¿no? Hacer pública la información, por ejemplo, del Archivo General de la Nación relativo a todas las acciones, a todos los programas, a los planes, a las comunicaciones, a los informes y partes que se dieron en ese momento en relación con el Ejército, con la Dirección Federal de Seguridad, con la Dirección también de Investigación de Prevenciones, que en su momento fue dirigida por Durazo, etcétera, ¿no? Entonces eso fue también muy importante. Y finalmente la Ley de Desaparición Forzada de Personas y particulares que se publicó hace algunos años, pues también, si bien es cierto, es mucho más distanciable de la sentencia que otros cambios como la reforma constitucional que comentamos, pues también en su espíritu trae precisamente estos impulsos y estas recomendaciones de la Corte. Cabe mencionar que la Corte sentenció al Estado mexicano a 3 cosas muy importantes que todavía siguen siendo un pendiente. La tercera menos que las otras 2, pero es muy importante subrayar esto. En primer lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como les decía, sentenció al Estado mexicano para pues, en primer momento ofrecer una disculpa pública, pero también, muy importante dentro de estos 3 puntos, localizar los restos mortales o, en su caso, a Rosendo Radilla Pacheco. Esto es muy importante. Desafortunadamente, dentro de la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República, se han hecho varias excavaciones en lo que fue el cuartel militar de la 27 Zona Militar y no se ha tenido desafortunadamente éxito, así es que sigue siendo todavía un pendiente por cumplir por parte del Estado mexicano respecto a la sentencia de la Corte. El segundo punto tiene que ver con pues generar responsabilidades penales, identificar a los responsables penalmente de la desaparición forzada de Rosendo, de la detención arbitraria de Rosendo. Desafortunadamente, como decíamos, este tipo de crímenes de Estado, pues tienen una impunidad estructural muy amplia, muy sostenible, y no, el caso de Rosendo pues no es la excepción. De hecho, prácticamente ningún militar ha sido condenado, sentenciado. Por ahí se habla de Quirós Hermosillo, de Acosta Chaparro, pero son 2 casos en los cuales pues en primer lugar se estaban llevando juicios en contra de ellos por narcotráfico y no por lo que sucedió en la Guerra Sucia, y en otro sentido también es muy importante pues hablar de que uno de ellos falleció, no se le llegó a la sentencia, y el otro pues fue absuelto puesto que se estaba hablando del fuero de guerra, etcétera. Entonces es muy importante señalar esto en el segundo punto. Y el tercero, que como les decía es el que la Fiscalía o la antes Procuraduría General de la República ha cumplido parcial o totalmente, tiene que ver con la capacitación a todos los ministerios públicos, a los fiscales de la Fiscalía, de las Procuradurías, en términos de este tipo de casos como la desaparición forzada, la tortura, las ejecuciones arbitrarias, etcétera. Y finalmente la parte de la lectura criminológica, que con eso cerramos, con eso concluimos este caso. Esperemos que pues lo dicho hasta ahora, lo dicho a continuación, pues les genere un poquito más de cosquillas para investigar sobre este caso tan importante de Rosendo Radilla Pacheco. Entonces, la lectura criminológica podríamos concluir, podríamos reflexionar a partir de 4 puntos muy específicos, muy concretos. Primero, se habla del crimen criminal al crimen de Estado, es decir, con el caso de Rosendo Radilla se evidencia que no solamente los particulares cometen delitos, que no solamente los delincuentes o los criminales cometen este tipo de conductas delictivas, sino que también el Estado comete delitos, el Estado viola graves derechos humanos o viola derechos humanos de manera grave, como en este caso que decíamos de la detención arbitraria, de la desaparición forzada, de la tortura o en su caso de la ejecución arbitraria o extrajudicial. Entonces
Entonces, eso es muy importante para la criminología, entrever que otro tipo de actores como las empresas, como los organismos estatales, como los estados propiamente dichos, como algunas corporaciones también, pues son responsables de ciertos delitos, de ciertas violaciones graves a derechos humanos. El segundo punto, la segunda reflexión criminológica tiene que ver de lo aislado a lo generalizado. Como les comentaba, el caso de Rosendo Radilla no puede ser visto, no puede ser pensado, no puede ser estudiado ni investigado judicialmente de manera aislada. No es un hecho aislado, no es un hecho marginal, no es un hecho que se haya producido por parte de algún militar o de un par de militares que desobedecieron las órdenes que se les había dado. Por el contrario, el caso de Rosendo Radilla representa una victimización generalizada, un estado de terrorismo de Estado que se llevó a cabo en esos años, los años 60 y 70, que tenía como fin obviamente la destrucción de los guerrilleros. Incluso cabe subrayar que hoy, con la desclasificación de documentos, se conoce que en ese momento fue pues echado a andar un plan que se le denominó Plan Telaraña. Este Plan Telaraña era un documento que estaba siendo firmado por el propio secretario de la Defensa Nacional, por también el jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, al cual obviamente habían tenido acceso el presidente Echeverría, el secretario de Gobernación, entre otras personalidades públicas muy importantes. Este plan tenía como fin aniquilar a la guerrilla a través principalmente de dos vías. Por un lado, la parte social, la parte económica. Se decía que este plan tenía como fin restarle fuerzas a las guerrillas con una inversión, con un vasto presupuesto para hacer crecer económicamente y socialmente al estado de Guerrero, y por otra parte la intervención militar que iba desde la búsqueda de información, la explotación de la información, hacia prácticamente intervenir ya militarmente a partir de ciertas estrategias, ciertas tácticas para detener, localizar, cercar y neutralizar a los enemigos, a esos que llamaban gavilleros. Entonces, obviamente no es un hecho aislado, es parte de todo ese contexto y es fundamental así entenderlo. En tercer lugar, de lo marginal a lo sistemático, que es un poco también en vías de esta segunda reflexión, que como les contaba iba de lo aislado a lo generalizado. La desaparición forzada no fue un delito marginal, que como les decía cometieran algunos militares, algún par de militares desobedeciendo las órdenes, sino por el contrario se convirtió en el modus operandi de estructuras militares, policiales y criminales para pues sostener el status quo, para contener a estos grupos de izquierda que no eran afines al gobierno mexicano y también pues obviamente al imperialismo norteamericano. Y finalmente, de los ejecutores a los superiores, en este tipo de violaciones graves a derechos humanos como la desaparición forzada, como la tortura, es muy importante desde los tratados internacionales, desde los estándares, pues no solamente responsabilizar, no solamente investigar y enjuiciar a los ejecutores, sino también a los superiores. Entonces, en este caso es importante reflexionar sobre algunas figuras jurídicas que nos pueden ayudar, como por ejemplo la cadena de mando del ejército mexicano, la empresa criminal conjunta, que también se ha dado en diferentes resoluciones de algunas cortes europeas, la parte de la autoría mediata o bien la parte de la responsabilidad del superior jerárquico, que se encuentra también regulado no solo en algunas resoluciones de algunas cortes europeas, sino incluso también en el Estatuto de Roma. Entonces, todas estas figuras nos ayudan principalmente pues a ir más allá de los ejecutores, que muchas veces, hablando del ejército mexicano, pues no tienen de otra, dado que
la estructura, la columna vertebral de estas instituciones es la obediencia a ciegas, ¿no?, de este tipo de actividades. Entonces, en ese sentido podemos decir que uno de los principales autores, ¿no?, de la desaparición forzada de Rosendo y también de las grandes criminalidades o violaciones graves a derechos humanos que se dieron en esta década de los 70, fundamentalmente, pues es Luis Echeverría, el expresidente Luis Echeverría, puesto que desde la cadena de mando, ¿no?, puede ser identificado como el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces puede ser también responsabilizado por autor mediato, ¿no?, dado que era pues parte fundamental de esta institución jerarquizada, así como también el entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Hermenegildo Cuenca Díaz, también el general brigadier Eliseo Jiménez Ruiz. Fíjense, estos dos, muy importante subrayar, posteriormente a lo que sucedió en la Guerra Sucia y pese a todas estas violaciones en las que participaron, van a ser condecorados, Hermenegildo como candidato al gobierno de Baja California y Eliseo por su parte como gobernador de Oaxaca. Entonces observamos ahí precisamente toda esta colusión, toda esta parte entre el poder político y el poder material. Entonces es importante hablar de estos modelos de imputación a los superiores en el caso de violaciones graves a derechos humanos, que podríamos decir es la última conclusión de esta parte de la lectura criminológica. Espero que este video, que este segundo programa de la sección Casos Criminológicos les haya gustado, les haya interesado. La idea es introducirlos de manera muy general algunos aspectos clave de caso para que ustedes puedan interesarse, puedan investigar un poquito más. Y pues muchísimas gracias a todas y todos. Nos vemos nuevamente en el tercer programa de la sección criminológica de Un Criminólogo en México. Recuerden visitar y suscribirse a la página y también a nuestro canal de YouTube.